Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenido a este episodio 87 del podcast laboral. Como siempre es un gusto tenerlos en la audiencia. Mi nombre es Gabriel Halpern. Soy el fundador y presentador de este podcast desde el año 2020 a la fecha, haciendo episodios mensuales. Y algunos, ya hemos sumado algunos episodios extraordinarios, más específicos como este, o el episodio 85, que fue de la reforma tributaria. Los dejo invitados, por supuesto, a que nos sigan en redes sociales, LinkedIn, YouTube, Podcast Laboral, en Spotify, también es Podcast Laboral, en Apple Music o Apple Podcast, en verdad. Lo pueden buscar a través de la página www.podcastlaboral.cl y ahí para ir a los capítulos en vivo /YouTube o /Spotify o /Apple. Hoy día lo estamos grabando desde los estudios MT, ubicados en el centro, que han hecho posible esta actividad, así que les mando un abrazo. Bueno, están acá al lado mío. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Así que escalamos el podcast, así que sin su apoyo habría sido imposible. Y hoy día vamos a hablar de un tema especial. Este es un episodio que no está en vivo, pero está pensado para hablar de algo específico. ¿Y de qué cosa específica vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de la ley 19.628, actualizada por la ley 21.719 a contar del mes de diciembre. ¿De qué estoy hablando? De la famosa y vapuleada Ley de Protección de Datos Personales. ¿De qué estamos hablando? Esta ley existe desde la década de los 90, desde fines de los 90, la 19.628. Estamos pensando en la ley de protección de la vida privada, básicamente. Así se denomina esa ley, que ya contemplaba varias normas importantes para el asunto de la protección de los datos personales. Y ahora, hace un par de años fue reformada por la ley 21.719, se mantiene la 19.628 y eso ha generado una dificultad de todos los usuarios de implementarla, porque entra en vigencia, se supone, el próximo 1 de diciembre de 2026. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos? Es lo que vamos a ver en este capítulo. Así que vamos con ello. La principal modificación que trae esta ley, la 21.719, que reforma la 19.628, es la creación de una agencia de protección de datos personales. ¿Por qué es la principal modificación? Porque como yo les anticipaba, la ley de datos personales o la protección de los datos personales es algo que está regulado desde la década de los 90 en Chile. Sin embargo, la experiencia dice que no se gatillaron los riesgos asociados a esto. ¿Por qué puede ser? Bueno, porque un tratamiento indebido de datos principalmente tiene una barrera cultural hoy día. Nosotros como usuarios, y me incluyo por supuesto, no tenemos una noción de la importancia de los datos personales y ni siquiera de qué son los datos personales. Pasamos el carnet en los supermercados u otro como si nada, en campañas en la calle, etc. No hay una sensibilidad importante. Entonces, partamos por lo cultural. No se gatillaron los riesgos porque los usuarios en general no están concientizados del aspecto legal que protege este asunto. Pero va más allá, porque aparte de no estar concientizados, tienes que el usuario, que somos nosotros, estar informados de que hay una regulación al respecto. O sea, hay una barrera de información importante que de los 90 hasta ahora se ha ido cerrando por las plataformas digitales, pero no está cerrada y no está cerca de estarlo tampoco. Entonces falta el tema cultural, falta de información. Antiguamente, o aún hasta el 1 de diciembre, tenías que contratar a un abogado o una abogada para poder gatillar estos riesgos. Entonces necesitabas dinero y contactos de algún abogado que se dedicase al asunto. Como iba a ser un juicio civil, yo les puedo contar que los juicios civiles pueden tomar varios años. Desde 1 a 5 o más años dependiendo del tipo de disputa. Entonces necesitabas tiempo y paciencia también, que no es algo menor. Uno dice, eso da lo mismo. No, es importante. Los juicios desgastan. Estás en juicio, es un estrés constante en tu vida. Entonces cuando uno se embarca en esta decisión de litigar, tiene que estar dispuesto a
litigar emocionalmente también, y mucha gente no está disponible para esto. Sobre todo por el que voy a decir a continuación, porque además del tema cultural, de la información, de tener recursos para contratar a un abogado, de tener paciencia y tiempo para litigar, te faltaba lo más importante, que era demostrar un perjuicio. Como era un juicio de indemnización de perjuicios, significaba que usuario demanda a tal persona o tal empresa por tratar indebidamente los datos. Entonces, ok, se podía decretar ilícito, pero el usuario, para conseguir una compensación, tenía que demostrar un perjuicio, porque no es una indemnización sancionatoria, es una indemnización compensatoria. Entonces, tiene que compensar los daños que te causan. Entonces, yo me pregunto abstractamente, ¿qué daño te produce de que te llegue un correo electrónico de parte de un remitente que no le compartiste, no le entregaste tu consentimiento para remitírtelo? Es difícil imaginarse un perjuicio concreto, monetizable, calculable. Entonces, eso era también una barrera a que se gatillaran los riesgos. Entonces tenemos, ¿qué barrera hemos tenido? La cultural, que yo creo que se mantiene, la información, el tiempo, la paciencia, los recursos y una cuestión probatoria, que quizás no ibas a poder demostrar un perjuicio. Entonces, la reforma de esta ley, que crea una agencia de protección de datos personales, es el cambio más importante que trae, en mi humilde opinión. Porque es una entidad autónoma que se va a dedicar a fiscalizar, a regular y sancionar. Es decir, está enfocada en algo distinto que la indemnización de perjuicios. Está enfocada en proteger que el mercado se lleve a cabo adecuadamente en cuanto al tratamiento de datos personales. Está preocupada de que la gente no infrinja con la norma, no está preocupada solamente del perjuicio. Entonces, esa es la lógica que trae que un organismo público te multe y solamente uno de los parámetros para calcular la cuantía de la multa sea el daño producido, no el daño producido como móvil para la compensación. Entonces, si alguien trata indebidamente, a contar de que exista una agencia de datos personales, algún día va a haber una agencia de datos personales, hasta el momento son las 10:15, no hay agencia de datos personales, se va a preocupar de fiscalizar a las personas reguladas, que son las responsables de tratamiento de datos, y sancionarlas si es que incurren en un tratamiento ilícito. Y va a determinar si es que la infracción en que incurrieron fue leve, fue grave o fue gravísima. Y vean acá, los techos de las sanciones son súper altos. O sea, puede ir desde una amonestación, si la sanción es leve, por ejemplo, por incumplir con algo adjetivo, por algo procesal, por un trámite, la multa puede ser hasta 5.000 UTM. Si es grave, hasta 10.000 UTM. Y si es gravísima, pueden ser hasta 20.000 UTMs. Es altísimo esto. Es entre 1 y 1,5 millones de dólares aproximadamente. O sea, estamos hablando 1.500 millones de pesos por tratar dolosamente, en ese caso, por supuesto, datos personales. Y eso es totalmente paralelo a la indemnización de perjuicios que puede perseguir el titular del dato que se vio dañado por el tratamiento inadecuado de sus datos personales. Entonces, esta ley que entra en vigencia el 1 de diciembre trae esta gran reforma, que es la creación de una agencia que va a regular, que va a fiscalizar y que va a sancionar. Y esto es importante porque, entre otros motivos, porque a diferencia, cuando hablamos de compliance, porque esta norma es de compliance o de cumplimiento legal, a diferencia de la ley de delitos económicos, las entidades que están expuestas a este riesgo son muchísimo más expuestas de una manera relevante, digo, porque por supuesto todos pueden cometer delitos económicos, pero viendo cómo se ha desarrollado la contingencia judicial en cuanto a la ley de delitos económicos, la cantidad de entidades o personas formalizadas bajo el marco de esa ley es menor a lo que se esperaba, a la alarma que se generó hace un par de años cuando se entró en vigencia esta ley. Ahora, en cambio, o sea, no necesitas una gran colusión, destruir un humedal, derramar petróleo en el mar, destruir hallazgos arqueológicos para que se active. No lo necesitas. Ahora necesitas que tengas trates datos personales
y o cometas un error o lo hagas equivocadamente. ¿Y quién trata datos personales? Las empresas, por supuesto, las grandes empresas, pero las pymes también. Desde una empresa que se dedica al marketing digital. Saludos al estudio MT. ¿Cómo tiene la base de datos? ¿Qué correo les manda? ¿Por qué compré la base de datos? Que podría ser lo más problemático. O alguien que hace comercio digital. Lo mismo, cómo mando los correos. O incluso algo más rudimentario. Incluso quien tiene una lista de proveedores en un cuadernito y vende completos en un carrito. Estoy exagerando, por supuesto, pero esa persona también está tratando datos personales. Entonces, la agencia es fundamental en su espíritu orientador. La Agencia Española de Protección de Datos y la ICO inglesa, entre otras agencias de la experiencia comparada, tienen guías, tienen toolkits en inglés. El ICO tiene toolkits. Guías tiene la agencia española. ¿Por qué? Porque tiene que orientar. No solamente es regular, es capacitar, es fiscalizar y es sancionar. El usuario, nosotros tenemos que entender qué hay que hacer. ¿Cuántos responsables de tratamiento de datos personales no tienen idea qué hacer y no lo van a hacer hasta mucho más adelante, exponiéndose a las sanciones que les he comentado? Probablemente sea la mayoría. Entonces, esta agencia que nos va a enseñar qué hacer es fundamental. Por lo tanto, por lo que les he comentado, esta gran innovación, que es la creación de una agencia de protección de datos personales, es la norma, porque no ha sido constituida hoy al 19 de agosto, es la gran modificación. Porque va a regular, porque nos va a orientar, porque nos va a fiscalizar y nos va a sancionar. Y todo eso gratuito para el usuario. Y es verdad que esta agencia no ha sido constituida aún. Al 19 de agosto. Estamos atrasados. No tenemos agencia. No tenemos a nadie quien vaya a fiscalizar, sancionar esta norma desde el 1 de diciembre. No tenemos a nadie quien dicte cuáles son las orientaciones para nosotros como responsables de datos de cómo hacerlo. ¿Cómo se tratan los datos personales de los registros de videovigilancia? No lo sabemos. O no es que no lo sepamos, pero no tenemos una orientación concreta. ¿Cómo se tratan los datos personales de recursos humanos, gestión de personas? Nos falta un montón. Esta agencia es importante no solo por el garrote, como que es lo que nos concentramos muchas personas cuando hablamos de este tema, sino porque es fundamental su rol social. Es fundamental su rol social. No podemos concebir una implementación adecuada de esta ley si es que la agencia no ha sido constituida con anticipación mínimamente razonable que permita a la gente aprender e implementar. Porque de un punto de vista de política pública, porque todo esto está pensado en bienes jurídicos que nos tutelan a cada uno de nosotros, es inconcebible que nuestros datos personales sean tratados de una manera distinta dependiendo de la entidad que uno vaya. Es algo indeseable. Va a ocurrir, por supuesto, pero desde el punto de vista de la política pública es algo que se busca que no ocurra. No puede ser que yo en el comercio 1 mis datos personales sean tratados de una manera y en el comercio 2 sean tratados de otra manera. Hay que aunar ese criterio, hay que unificarlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, con una agencia potente, profesional, que entiende lo que hace. Y eso falta. Hoy, 19 de agosto, a las 10:20, falta. No está. Y es importante, para cerrar este punto de la agencia, porque como les traté de dejar entrever, a diferencia de la exposición al riesgo en cuanto a delitos económicos y de la probabilidad de que esos riesgos se gatillen, que es otro tipo de análisis, es de gestión de riesgos, P por I, como se dice, en cuanto a los datos personales, nuestra exposición al riesgo como usuarios o como responsables de datos es mucho más alta, porque hay muchas más personas o entidades que tratan datos personales. Prácticamente todos tratamos datos personales hoy. Ahora, somos sujetos obligados, respondemos a la ley, es otro análisis, pero la probabilidad de que micro, pequeña y mediana empresas, emprendimientos o personas que ni siquiera creen que son un emprendimiento, que puede ser, no hay una conciencia, están expuestos a ser multados por sumas altísimas.
Entonces, si la agencia, una vez que se constituya, algún día que se constituya, el debate público está bastante exiguo en esta materia, no hay mucha información transparentada, uno se entera por trascendidos del que me dijo que el que me dijo que lo habló con el ministro, así que muy no oficial la información, es que está entrampada por un tema de designación. Pero una vez que se designe, si se pone muy agresiva la agencia, puede quebrar la mitad de Chile, básicamente. Porque prácticamente toda gestión empresarial, y digo prácticamente porque quizás hay una remota posibilidad que de alguien no lo haga, todas las empresas, independientemente su tamaño, tratan datos personales. Entonces, si se pone muy fuerte la multa y la sanción, esto va a ser un cataclismo. Una norma que está pensada en regular, en unificar criterios y que tratemos de manera protegida nuestros datos personales, se va a convertir en la fuente de la quiebra de muchas empresas. Es un instrumento jurídico muy sensible, muy importante, que tiene que ser tratado con el máximo cuidado. La agencia. ¿Puede entrar en vigencia la ley sin que exista una agencia? Puede, porque la ley no está redactada de manera de que la entrada en vigencia esté sujeta a que exista la agencia. Simplemente el 1 de diciembre. ¿Podemos llegar al 1 de diciembre sin agencia? Es totalmente posible. ¿Qué hace un titular de datos cuyos datos personales, por ejemplo, los venden, los filtran, los usan para una finalidad distinta para el que lo entregó? Bueno, sin agencia volvemos a el estado del arte de la ley 19.628 original. Va a tener que demandar por indemnización de perjuicios. Lo que es un estado de las cosas a nivel de tutela de derechos bastante precario. No inexistente, porque el vehículo legal, por supuesto, está disponible, que es demandar, pero la agencia es la que hace que esto se aplique efectivamente. ¿Cuándo va a ocurrir? Esperamos que pronto, pero esa es la gran innovación que nos trae la ley, y por supuesto nos preocupa que esto sea tratado con la seriedad que la norma propone, porque si no vamos a tratar con la seriedad, bueno, la ley está mal pensada, no conecta con la implementación. Definiciones. Me paso a un siguiente tema. La gran innovación de la ley, como yo les comentaba, es la creación de una agencia, y hay otra serie de derechos que son nuevos, como los derechos ARCO, que los voy a comentar, y la debida diligencia, entre otros asuntos que son de la máxima importancia. Pero para poder conversar de esos puntos, lo primero que tenemos que hacer es entender de qué estamos hablando en sustancia. O sea, ¿qué es un dato personal? Dato personal, según la definición que está en la ley, en el artículo 2, es cualquier información vinculada o referida a una persona natural, identificada o identificable. Cualquier información vinculada o referida a una persona natural, identificada o identificable. Por lo tanto, es bastante amplio. O sea, hay cosas bastante evidentes. El root, el nombre individual. Pero después uno puede, en lo identificable, uno puede reflexionar perpetuamente de cosas que conectadas te pueden llegar a identificar. Entonces es bastante sensible, es una mala palabra esa, es bastante expansivo el concepto. Porque como tenemos una cultura y en general no nos preocupamos de nuestros datos personales, lo cierto es que hay dudas legítimas si un correo electrónico, un video, CCTV, configuran datos personales. Y la verdad es que claro que sí, en la medida que te identifique o permite identificar, es posible que estemos ante un dato personal. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de un dato personal sensible? Son aquellos datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o hechos de su vida privada, que revelen datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, datos biométricos, etc. Entonces, datos relativos a la salud, dato personal sensible, que no es que esté prohibido el tratamiento, pero hay que ser aún más cuidadoso en cómo lo hacemos. El perfil biológico, los datos biométricos, ahí está la biometría que uno conoce, desde el IMED hasta gestión de personas, etc. Y acá hay más categorías como la opinión política,
la religión, la identidad de género, la orientación sexual, etc. Esos son datos personales sensibles. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas definiciones son lo que le dan sustancia a la ley. ¿De qué habla la ley? De la regulación del tratamiento de datos personales. ¿Y qué es el dato personal? Esto. Cualquier información que te pueda vinculada o referir a una persona natural que te permita identificar o te identifique. ¿Qué otra definición es importante? La definición de tratamiento de datos. Porque el qué. Luego está el cómo, que es el tratamiento. La definición es amplísima. Cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan de cualquier forma recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar datos personales o conjuntos de datos personales. Recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar. Entonces, recibir un correo electrónico o una casilla que identifica a una persona ¿es una forma de tratamiento de datos personales? No sé si lamentablemente. Le comento que sí, señor usuario. Entonces, si usted recibe correos electrónicos, los almacena y los guarda en una base de datos para utilizarlos de una manera, eso es una forma de tratar, varias formas de tratar datos personales. Por lo tanto, usted está tratando datos personales. Si usted tiene una cámara de video y capta, recolecta, procesa, almacena imágenes de usuarios, le comento que está tratando datos personales. Por lo tanto, le tiene que preocupar la implementación de esta ley. Y así uno puede ir analizando varias cosas. Si usted tiene biometría, si usted tiene bases de datos, si usted, no sé. Todo eso son formas de tratar datos personales, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser lícito. Porque ahí viene la siguiente definición. ¿Qué es una fuente de licitud, base de licitud o como le llaman algunas personas, base de legitimidad? Eso es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del tratamiento del dato personal que es tratado y el por qué. ¿Cuál es la fuente que a usted le permite tratar ese dato personal? Porque yo acabo de hablar de bases de datos, de biometría. No es que sea ilegal, no se lleve la impresión de que es ilegal incurrir en ese tratamiento de datos personales. Lo que se tiene que preocupar usted es que ¿cuál es la fuente de licitud para que yo tenga ese tratamiento de datos personales? ¿Por qué estoy autorizado a recopilar, a almacenar, a comunicar, transmitir o utilizar esos datos personales? Eso es lo que le tiene que preocupar. Y las bases de licitud son varias, pero la más importante es el consentimiento. O la que más se utiliza es el consentimiento. Y usted lo puede ver, por ejemplo, cuando va a comprar algo en una página de internet y esa página de internet va a guardar los cookies de su compra, es decir, las preferencias, como que visitó, etc. Y usted, cuando va a hacer la compra, probablemente va a marcar un checkbox que la declaración de privacidad, donde usted consiente en que esos datos personales suyos, porque los permiten identificar eventualmente, sean recopilados, almacenados y procesados. Cedidos podría ser también. Eso requiere un consentimiento especial. Esa es una, el consentimiento. Y el consentimiento, por definición, y acá son otras cosas que tiene que tener, el consentimiento tiene que ser libre, específico e informado. Son tres palabras importantes. Libre, que no puede haber coerción. Por eso, cuando hablamos de relaciones laborales, el consentimiento es algo que puede ser discutido. O si el consentimiento se entrega porque es la única manera de entrar al contrato, también puede ser discutido que sea libre. Que sea específico, es que tiene que haber claridad, que yo consiento y no consiento en ese tratamiento específico. Y que sea informado, es que la persona tiene que estar enterada de qué se trata. ¿En qué afecta esto? En un montón de cosas, pero por ejemplo, cuando uno va a tratar datos asumiendo de manera tácita el consentimiento del titular, es algo que deberíamos tener cuidado. Por ejemplo, usted consume esta bebida. Al consumir esta bebida, usted está consintiendo en que tratemos sus datos personales. Lo cierto es que es un consentimiento tácito, no expreso. Porque tiene que ser libre, expreso, específico e informado. Son 4 palabras, no 3. Entonces tiene que haber, si ustedes son varios los consentimientos, tiene que haber granularidad de los consentimientos. Razonable.
cosa que permite además ser revocable, porque el consentimiento es revocable. Por lo tanto, tiene que ser el consentimiento libre, en decir que no haya presión, y ahí va a haber una cuestión de prueba si hubo presión o no. Expreso, por lo tanto el consentimiento tácito no conversa bien con la ley nueva. Específico, que no puede ser una masa de consentimientos, tiene que ser consento en esto en particular, e informado. Si falta algo de ello, el consentimiento, la base de licitud que justifica o que permite que usted haga el tratamiento de esos datos personales, puede ser cuestionado ante la agencia, si algún día existe agencia. Amén. Dios mediante. Entonces los consentimientos, ahí en términos de relaciones laborales hay que tener cuidado. Cuando son una contraprestación única también, si hay presión también. No es que sea ilegal, pero hay que tener cuidado. Las otras fuentes de licitud son el cumplimiento de una obligación legal, como por ejemplo en una relación laboral, si yo le pidiese a mi empleador que borre mi nombre, no le doy consentimiento para que recopile, almacene y procese mi nombre. Como el consentimiento es revocable, eso sería entendible. Sin embargo, la entidad empleadora en ese caso se puede negar diciendo que él tiene la obligación de cumplir con un contrato, que es para pagar el sueldo y para muchas otras obligaciones legales, de mantener mi nombre. Entonces se puede oponer o puede rechazar la solicitud. Entonces el cumplimiento del contrato. Otra es el cumplimiento de una obligación legal. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las relaciones laborales, hay una obligación legal de dispensar seguridad y salud a los trabajadores, de protegerlos, efectivamente, según el artículo 184 del Código del Trabajo. Entonces, hay datos personales que quizás se traten con ese pretexto de una obligación legal, y si el trabajador o trabajadora se opone o solicita que sea eliminado, lo cierto es que se puede negar la entidad empleadora porque tiene una obligación legal que cumplir. Y finalmente, el interés legítimo también puede ser una fuente de licitud que siempre se evalúa caso a caso, en que el que trata le interesa de manera legítima ese tratamiento en particular, pero para eso tiene que estar publicado y no perjudicar las libertades y derechos del titular. Y ese interés legítimo no puede ser cualquier cosa, tiene que ser para cumplir con una obligación o con algo que razonablemente u objetivamente se interprete que hay un interés legítimo, no cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cámara de seguridad en un pasillo, no tengo el consentimiento de la gente para grabar, o por ejemplo las conserjerías que me piden el nombre, no tienen el consentimiento necesariamente de entregarme sus datos personales para guardar esa información. Sin embargo, yo como estoy preocupado de la seguridad del inmueble, del edificio, puedo invocar este interés legítimo para el tratamiento, y ahí, bueno, siempre va a ser discutible, pero el video, por ejemplo, tiene que publicarse que estoy grabando, y dónde puedo acceder a más información, o dónde puedo ejercer mis derechos, porque otro de los cambios que trae la ley son los derechos ARCO. ¿De qué estamos hablando en los derechos ARCO? Es que el titular tiene derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación o supresión, a la oposición del tratamiento de los datos personales. Entonces, un titular, que el titular es el dueño del dato, yo, usted, el que me está escuchando, etcétera, le pido al que tiene mi dato personal, oiga, ¿qué datos personales míos tiene? Y esa persona está obligada a responderme. Oiga, sabe que yo me cambié el nombre, así que quiero que rectifique mi nombre, está obligada a rectificarlo. Oiga, yo quiero que borre mis datos, ahí va a depender para qué los tiene y hasta cuándo los tiene según sus políticas y procedimientos, se puede oponer o no. Y también puedo decir que me opongo a el tratamiento mientras se resuelve la contienda si se pueden cancelar o no. Y la portabilidad, esos son los derechos ARCOP, como se llama. Entonces, cuando yo estoy grabando, tengo que publicar mi primera capa de privacidad, que es lo que se conoce, y dice, usted puede ejercer sus derechos ARCOP acá. De eso se trata. Entonces, estoy grabando, acá ejerce sus derechos ARCOP, y una vez que ingresa ese link, puede estar toda la política de privacidad y cómo, ante quién me dirijo para preguntar qué datos míos tiene, cómo los voy a borrar, cuándo, etc. Entonces, hemos hablado hasta ahora de la definición de dato personal, la definición de tratamiento de datos personales, la definición de fuentes de licitud
y los derechos ARCOP de todos los titulares, que son existen legalmente a contar del 1 de diciembre. Y los principios para el tratamiento de datos personales, que es algo también novedoso, son el de licitud y lealtad del tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento de datos personales ahí fíjense las definiciones nomás. El tratamiento de datos personales solamente puede darse si yo tengo una fuente de licitud adecuada. Y lealtad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo recopilo un dato o trato un dato y obtengo, por ejemplo, el consentimiento para una finalidad específica, no puedo ser desleal con el titular y tratarlo para otra cosa. Tengo que respetar la confianza del titular que me entregó su consentimiento o del cual yo estoy tratando sus datos personales con otra fuente de licitud. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, estoy en una base de datos de marketing y consiento en estar en esa base de datos de marketing, que ahí está el opt-in y opt-out de la fuente de las bases de datos que son tan importantes. Si no hay opt-out en los correos electrónicos, probablemente haya, la fuente de licitud pueda ser discutible. Dicho esa licitud, luego está la lealtad y con la finalidad de que la finalidad tiene que ser explícita, específica y lícita. ¿Qué quiere decir eso? Que el opt-in, opt-out es para estar en esa base de datos y no otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que si el que tiene mi dato personal para esa base de datos y para enviarme campañas de marketing a mí, si le vende o le entrega mi correo electrónico a otro responsable de datos, eso iría en contra de la licitud y la finalidad, el principio de licitud y el principio de finalidad. Sería un tratamiento de datos desleal y por lo tanto podría ser multado, sería una infracción grave, dependiendo si hubo dolo o no. Grave si no lo hubo, gravísima si lo hubo. Entonces por lo tanto estamos hablando de sanciones que pueden llegar hasta el $1.000.000. Por supuesto, yo creo que no va a ser tan agudo la sanción por los motivos que ya le he comentado, pero hay que tenerlo presente. Entonces, principios rectores, licitud y lealtad. Ya hablé del finalidad aprovechando el impulso. El de calidad, es decir, los datos personales, si estoy en una base de datos de marketing, tiene que ser exacto el dato. Confidencialidad, es decir, yo como responsable tengo que resguardar la confidencialidad del dato, no lo puedo ir esparciendo. Proporcionalidad, que es un dato que es un principio que ha dado bastante que hablar en columnas de opinión especializadas de tratamiento mínimo, o la frugalidad en el tratamiento, o la humildad en el tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a dar datos, trate lo menos posible. No pida por pedir. Eso ya se evalúa caso a caso. Luego tenemos el principio de seguridad, es decir, usted que tiene datos personales tiene un deber de cuidarlos. Y ahí la agencia de datos nos va a decir, de protección de datos personales, nos va a decir, por supuesto, cuáles son los estándares de seguridad que debemos cumplir. Luego está la responsabilidad legal, es decir, si yo ejerzo mis derechos ARCOP como titular, el delegado de protección de datos personales de ese responsable, que si es micro, pequeño, mediana empresa puede ser el dueño o el gerente general. En grande empresa tiene una regulación un poco distinta, un poco más compleja. Tiene que responder, y si no responde o responde mal, puede ser multado. Ese es el principio eso significa que sea responsable en términos jurídicos. Y finalmente el tiempo y transparencia, que es otro principio, que es decir que los datos personales no los puedo tratar perpetuamente. Y fíjense que quiero insistir en la definición. Tratamiento también es guardarlo, almacenarlo, tenerlo, un Cardex con los documentos en una bodega, también es una forma de tratar datos personales. Entonces no los puedo tener perpetuamente. ¿Cuánto tiempo lo puedo tener? Bueno, hay que buscar ahí la finalidad y dependiendo de la finalidad y los riesgos legales a los que está expuesto, el tiempo. Los abogados habitualmente hablamos de los plazos de prescripción de las acciones o de los derechos. De caducidad de las acciones, prescripción de los derechos. Entonces, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si estamos hablando de datos personales que tienen que ver con aspectos tributarios, uno podría decir que el plazo de prescripción para que el Servicio de Impuestos Internos te fiscalice o te busque sancionar es de 3 años, pero lo puede ampliar a 6. Entonces uno podría decir, lo voy a guardar por 6 años el dato. Y eso tiene que estar en tus políticas de privacidad y no hay ningún problema. Quiero hablar ahora de la debida diligencia.
¿Qué hacemos con esto? Esto es un problema importante porque ya hablé de bastantes definiciones y de principios. Hablé de qué nos trae la agencia, de cuáles son las principales modificaciones. Hablamos de la definición de dato personal, la definición de tratamiento de datos personales, la definición de fuentes de licitud, qué son los derechos ARCOP que tienen los titulares a contar del 1 de diciembre. Y hablé de los principios de cómo se tratan los datos personales por parte de los responsables. Porque ¿quiénes son responsables de datos, del tratamiento de datos personales? Son los que tratan datos personales. Entonces las empresas o las micro, pequeñas y medianas empresas también. Y aquí entra la siguiente sección. ¿Qué hay que hacer de acá al 1 de diciembre? Esto es una pregunta habitual. Si no hago nada el 1 de diciembre, ¿es ilegal? Lo cierto es que no te van a sancionar por no cumplir con la debida diligencia. Pero si te sancionan por un tratamiento inadecuado de datos personales o por no proteger adecuadamente los datos personales, te pueden multar y una de las atenuantes es cumplir con la debida diligencia. Es como decir, no me multe con 10.000 UTM, múlteme con 10 porque mire, yo tengo todo un programa montado, invertí recursos me asesoré, tengo un trato de datos en general lícito, leal, con la finalidad, con confidencialidad, con seguridad, etc. Por lo tanto, amonésteme solamente. Entonces, ¿es ilícito que no tenga la debida diligencia implementada de acá al 1 de diciembre? No es ilícito en sí mismo, pero sí lo deja descubierto ante las contingencias. Por eso es voluntario, pero no es voluntario. Como que si quiere cumpla, pero si no cumple, le caemos igual. Entonces, cuando hablamos de la debida diligencia, ¿qué hay que hacer? Y acá hablamos de temas de cumplimiento normativo o compliance, como se dice en inglés. Que el objetivo es prevenir infracciones. Entonces, ¿cómo uno previene infracciones de este tipo? Y uno puede... Esto del cumplimiento normativo es una ciencia en sí mismo. Cómo se previenen delitos, cómo se previenen infracciones al tratamiento de datos personales, cómo se previenen infracciones a temas laborales, cómo se previenen infracciones a temas de prevención de riesgos, etc. Cada uno de esos es cumplimiento para prevenir la infracción y cada una de estas ramas tiene su ciencia propia, pero con una metodología similar, porque prevenir a nivel de empresa tiene la misma metodología. ¿Cómo se previene? ¿Cómo yo voy a prevenir una infracción en temas de datos personales? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo voy a prevenir que la gente cometa delitos en representación mía o en favor mía? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero es que tienes que entender tu negocio. Tienes que entender, y llegado a este asunto, qué datos personales tratas. Tienes que hacer un diagnóstico adecuado. Diagnóstico. El diagnóstico se compone, ahí pueden haber opiniones para arriba y para abajo, pero de 2 o 3 cosas. Lo primero es lo que ven acá en pantalla, que se llama RAT, y no quiere decir RAT como una rata en inglés, quiere decir, es una sigla que quiere decir Registro de Actividades de Tratamiento. Es decir, es un documento, un instrumento, donde usted identifica todas las actividades de tratamiento que realiza usted como responsable de datos o como empresa. Entonces, no sé, reclutamiento, bases de datos de logística, las órdenes de compra que tienen la firma, las guías de despacho que tienen firma de los conductores, las bases de datos para marketing, etc. Hay que identificarlo. Usted tiene que identificar todas las actividades de tratamiento que hace de una manera que tiene que decir cuál es el proceso, quién es el responsable del proceso, cuál es la fuente de licitud de esa actividad de tratamiento, por qué los trata, hasta cuándo los trata, etc. Eso es un registro de actividades de tratamiento. Bien completo, ahí la metodología varía de asesor en asesor, pero por supuesto hay que analizar en su integridad la compañía. Y luego está la matriz de riesgos. Matriz de riesgos, como cualquier matriz de riesgos, tiene que identificar hechos que son riesgosos en el sentido que pueden llevar a una infracción, a un hecho ilícito. Entonces uno puede tomar actividades de tratamiento del RAT y decir, este es riesgoso. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, estos datos personales me los entrego de una persona a otra dentro de la empresa a través de WhatsApp,
que no es un canal institucional y por lo tanto no hay ninguna medida de seguridad, y esta persona, además que lo pueden hackear, puede reenviárselo a cualquier cosa, ¿no? Esto es un ejemplo. O que usan correos personales o nubes personales, porque no hay ningún control sobre la integridad, la disponibilidad incluso, ni la confidencialidad de los datos, que son los grandes riesgos en materia de datos: la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Entonces, claro, actividad de, no sé, recopilar currículums para procesos de reclutamiento se entregan hechos riesgosos, se comparten a través de miembros de la organización por WhatsApp, y eso tiene riesgos de filtración o de disponibilidad incluso. Entonces, ¿cuál es la medida de control? Estoy hablando de una matriz, imagínense una matriz. Medida de control, entonces que cada uno utilice los canales institucionales, porque ahí hay medidas de seguridad adicionales y hay trazabilidad sobre cómo se utilizan los datos. Se puede auditar. Entonces, ¿cuál es el riesgo del hecho infraccional? Bueno, una infracción grave, como lo que estábamos comentando antes, hasta 10.000 UTM. Entonces, el riesgo inherente es esta pérdida de confidencialidad, por ejemplo. Riesgo 10.000 UTM, medida de control, utilización de canales institucionales. Riesgo residual es que se filtre igual. Las brechas no se pueden cerrar, digamos. O difícilmente se pueden cerrar. Se pueden mitigar. Eso es una matriz, y ahí uno tiene que ir identificando todos los hechos riesgosos de la empresa y identificar una matriz. El diagnóstico, muchas personas creen que es eso, en sustancia, pero uno puede agregarle un tercero documento, que es el informe de brechas. Y es decir, que es similar a la matriz porque identificamos brechas, pero identificamos remediaciones para ir trabajando en cerrar las brechas o achicar las brechas. Entonces, lo más transversal es hablar de los primeros dos documentos como un diagnóstico adecuado, y las brechas para ir trabajando, que te permite la mejora continua, como que es un documento más de trabajo. Entonces hay que identificar los procesos relevantes, armar el RAT, armar la matriz, y con eso ya tienes tu diagnóstico más o menos hecho. Y luego viene la etapa de implementación. Implementación es armar las políticas y los procedimientos, como por ejemplo la política general de privacidad de la compañía, o el aviso de privacidad para trabajadores, o el aviso de privacidad para clientes, o el aviso de privacidad para proveedores. Son políticas tuyas que dices cómo los vas a tratar, con qué finalidad. En general, ellos les adviertes o les informas de qué datos personales estás tratando, cómo, por qué, y pueden acceder. La política general es un documento interno, pero tienen que haber secciones o documentos especializados para informarle a los titulares de cuáles son tus políticas en cuanto al tratamiento de datos personales. Y junto con ello están los procedimientos, que tiene que haber un registro de procedimientos bastante acabado, y ahí hay un montón de procedimientos. Procedimientos de notificación a la agencia de incidentes. Procedimiento de la toma de consentimientos. Procedimiento para que los titulares ejerzan sus derechos ARCO. Procedimiento para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, etcétera. Hablamos de 15 o 20 procedimientos, de todas maneras, que no tienen por qué ser públicos, son documentos de uso interno y que tienen que ser difundidos. Entonces, esa es la primera etapa de la implementación: armar tus políticas y tus procedimientos. Luego está actualizar tus contratos de trabajo, actualizar tus contratos con proveedores o las órdenes de compra, si es que no hay, a lo menos si es que no tienes contrato. Por supuesto que un abogado te va a decir que lo mejor es tener contratos con cada uno de tus proveedores, porque tienes que contractualizar tus relaciones comerciales por temas legales y actualizar los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, antes estábamos hablando de un riesgo en particular, que era que se comparten información para el reclutamiento a través de WhatsApp. Entonces yo tengo que armar en la matriz, identificar como medida de control que se utilizarán canales institucionales. Eso tiene que ser una obligación laboral. Entonces tiene que estar en el contrato de trabajo. Tiene que estar en el reglamento interno, junto con la prohibición de filtrar información, con la prohibición de utilizar la información para una finalidad no establecida, etcétera. Y además de informar a los trabajadores en el reglamento interno, el aviso de privacidad de trabajadores puede estar en el reglamento interno. Esa es la segunda etapa, como lo veo yo, de implementación, que va de la mano con la tercera, que finalmente es armar el modelo de prevención de infracciones, que no es un documento por sí solo, recopila todos los documentos de los que hemos venido hablando, todas las políticas, los procedimientos, el RAT, la matriz. Es como un sistema de gestión.
Y junto con ello, armar las evaluaciones de impacto de la protección de datos, que es algo bastante más específico cuando tú tienes actividades de tratamiento que implican monitoreos constantes o tratamiento de datos particularmente sensibles, como por ejemplo de niños, niñas y adolescentes, o monitoreo por cámaras. Ahí tienes que hacer una evaluación de impacto, que es un documento autónomo donde identificas el tratamiento, por qué es proporcional y qué medidas de control específicas vas a implementar para mitigar los riesgos. Y por supuesto tiene que haber un procedimiento para armar tus evaluaciones de impacto. Y finalmente hablamos del cierre y seguimiento, que es armar un plan anual de control de brechas y de actualización del RAT y de la matriz, junto con la capacitación. Porque tu organización tiene que estar informada de todas las obligaciones laborales nuevas, de los derechos y obligaciones, así que tienes que capacitar, pero además tiene que ser un plan anual, porque todos los años el delegado o la delegada de datos personales, que no hemos hablado de eso aún, tiene que repasar el diagnóstico, armar una metodología y un cronograma para ver si el RAT está actualizado, para ver si la matriz está actualizada o hay cosas que agregar, si las políticas hay que cambiarlas, si los procedimientos hay que cambiarlos, etc. Eso es lo que tiene que hacer el delegado. Y eso es lo que yo le llamo la etapa de cierre y seguimiento, mejora continua, básicamente. ¿Por qué? Porque algo que se dice en estas materias es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces algo con ese principio en mente vas a asumir de que esto es mejorable, entonces tienes que ir mejorarlo constantemente. ¿Para qué? No porque sea ilegal no hacerlo, sino porque cuando tú te defiendas de una infracción, que como les he comentado, no es improbable que incurras en una infracción, no es para nada improbable, te puedas defender de que has sido diligente en esto. Otra de la parte del compliance es contar con un delegado de protección de datos personales. Puede ser interno o externo, que tiene que ser designado por el directorio. ¿Qué hace el delegado? Ya les comenté lo primero, que es ejecutar el plan anual de cumplimiento junto con las capacitaciones. Tiene que responder a los derechos ARCOP de los titulares, que ya conversamos cuáles son los derechos ARCOP. Si le llega un requerimiento, él o ella es el individuo que tiene que recopilar la información para compartírsela al titular. Debe responder los requerimientos de la agencia. Debe reportar las incidencias a titulares cuando corresponda y a la agencia. Y ejecutar el plan anual, que es lo que ya comenté. Debe contar con idoneidad e independencia. ¿Qué quiere decir eso? Idoneidad es que tiene que saber de qué está hablando. Alguna formación tiene que tener. Un abogado a secas es suficiente. No es requisito. Esto puede ser cualquier especialidad. Tiene que saber de datos personales. Un abogado per se, en mi opinión, no sabe necesariamente de datos personales. Así como un médico no sabe de todas, o sea, no tiene una especialización en todas las áreas de la medicina, un abogado tampoco tiene por qué tenerlo. Eso vamos a ver la agencia lo que va a interpretar como la idoneidad. Pero también tiene que tener independencia, porque el delegado, algo que no mencioné, también tiene que investigar, ya sea él o ella, o con apoyo externo, las incidencias. Si alguien incumple con el contrato de trabajo en cuanto al tratamiento de datos, tiene que investigarlo. Tiene que aplicar sanciones laborales. ¿Y por qué digo eso? Porque si en su quehacer diario él trata datos personales que son importantes para el negocio, por lo tanto está más expuesto, probablemente no cuente con la debida independencia. Entonces, ¿puede ser el oficial de cumplimiento el delegado de protección de datos personales? Por supuesto que sí. Lo importante es que tenga una independencia, excepto con las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, que la ley contempla una excepción donde el gerente general puede desempeñarse como delegado de protección de datos personales. ¿Puede ser interno o externo? Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, soy delegado a algunos clientes. Hay varios abogados que se llegan a ser delegados externos. Así como encargado de prevención de delitos externos también existe. Y es una ciencia importante porque hay riesgos a los que estamos expuestos. Creo que con eso he repasado los aspectos más importantes de esta ley. Hablamos de las principales innovaciones de la agencia, de que la agencia nos va a orientar, regular, fiscalizar y sancionar. Hablamos de las definiciones principales, qué es un dato personal, qué es un tratamiento de datos personales, cuáles son las fuentes de licitud en general. Hablamos de los principios para el tratamiento
de datos personales, el de licitud y lealtad, el de finalidad, el de transparencia y tiempo, el de proporcionalidad, el de seguridad, el de confidencialidad. Y hablamos también de la debida diligencia, que es lo más importante. ¿Qué hacer para llegar con un programa de cumplimiento adecuado al 1 de diciembre? Cosa que, si me llegan a fiscalizar, sancionar o demandar por un tratamiento de datos indebido o inadecuado, yo pueda establecer como un punto de defensa que he sido diligente en intentar prevenir estas infracciones. No es que sea ilegal no tener el programa de cumplimiento, sino que te va a defender, tanto de la agencia como, por ejemplo, ante una eventual demanda de trabajadores por ejemplo, no cumplir con, no respetar adecuadamente el derecho constitucional a la vida privada. Entonces, yo sé que esto da para mucho, hay muchos podcasts, columnas de opinión que están desarrollando esto. La agencia se va a crear y va a regular, pero lo cierto es que ya deberíamos estar trabajando por lo menos en los diagnósticos y una primera borrador de la implementación, de los documentos para la implementación del programa de cumplimiento, porque esto viene sí o sí. Quizás se atrasa un poco, no lo sé. Quizás se fiscaliza distinto o con menor ahínco del que creemos, no lo sé, nadie lo sabe, pero lo cierto es que el riesgo está. Entonces, si tenemos una gestión diligente de los riesgos, tenemos que entrar a trabajar en intentar prevenir estas infracciones. Así que los dejo invitados para consultar, por supuesto, tomar contacto. Recuerden www.podcastlaboral.cl. Si quieren ver los episodios, están en Spotify, podcastlaboral.cl/Spotify, podcastlaboral.cl/YouTube, podcastlaboral.cl/Apple para Apple Podcast, donde continuamente subimos información legal, y los espero, como siempre, el primer o segundo viernes de cada mes, en general, con algunas excepciones como el de septiembre, para la transmisión en vivo del podcast laboral. El próximo es el episodio 88, el 10 de septiembre, donde vamos a hablar de las novedades laborales que nos dejó el mes de agosto. Y ahí hay interacción en vivo y podemos hacer preguntas. Los dejo invitados para que interactuemos. Sigámonos en LinkedIn también. Suscríbanse al canal, pónganle like, a mí me ayuda eso. Y escríbanme un correo si quieren, ghalpern@podcastlaboral.cl. Muchas gracias a los DMT por sus instalaciones, por su edición, a Nico por su edición magnífica, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por sintonizar y estamos en contacto. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao.